Hola a todas y a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Pase a Pase de Beca Sports, un programa semanal de conversación deportiva y humana desde el rugby y desde el modelo de desarrollo neozelandés, basado en el intercambio sociocultural con enfoque deportivo comunitario y de la mano de la ciencia del deporte para un vivir sustentable. Hablaremos de rugby desde lo inexistente o emergente hasta lo competitivo nacional e internacional, principalmente de Nueva Zelanda, considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Los dejamos con Pase a Pase. Hola, hola, hello everybody, ¿cómo estás? Come on, hello, Tony Alatini. Hola. Thanks for being with us. Fran, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué programa hemos tenido? Muy bueno. Ahora, Tony. Sí, muchas gracias, Tony. Thank you so much, Tony, for joining us so we can talk a little bit more about the Tongan Rugby Union culture mixed with rugby and Moana Pasifika today. Estamos dando las gracias a Tony Alatini, actual manager de la selección de Tonga, que se va a conversar con nosotros hoy día con respecto a los ambientes culturales de un equipo, el desarrollo del rugby en las uniones pequeñas de rugby y también la iniciativa de Moana Pasifika acá en Nueva Zelanda. Así que muy contentos de tener a Tony, con quien yo trabajo a diario acá, que nos acompañe hoy día en el podcast de Pase a Pase. La vez pasada el entrenador de los Maori All Blacks, esta vez un ex seleccionado nacional de Tonga, ¿cierto? ¿Dejamos que él se presente o el currículum breve lo hacemos nosotros? Hey, Tony, we're saying we're trying to decide whether we actually introduce you or do you want to just introduce yourself, mate? Just go introduce yourself. Yeah. And I'll translate. Yeah, better. No worries. Thanks. First of all, thank you, Min, for having me, and always a pleasure to talk footy. You know, good and bad about it, but it's always good to chat. Yes, and my name is Tony Alatini, born in Tonga. Came to New Zealand in '82. So I'm one of seven, okay, 5 boys, 2 girls. So, but early on, I think for me, rugby has not only been a big part of my life, it's been a huge part of our family life, especially with family representing our little country. You know, it just wasn't my dad. My uncles represented Tonga, even granddad on mum's side, so both sides of the family. And then moving to New Zealand, that was again, you know, different challenges, but exciting, especially a young boy growing up in Tonga, and then having to go over. Mum and dad was already in New Zealand. And that was just the travel, the way of life back in those days. And so let me just jump in. Hold that thought there. Okay. Tony está empezando a presentarse. Tony Alatini, nació en Tonga. Llegó a Nueva Zelanda a los 8 años y le encanta hablar de footy. Footy se refiere al rugby, siempre un buen tema, y nos está contando de que el rugby ha sido gran parte de su vida, pero no solamente de su vida, sino también la de su familia, ya que no solamente él, sino también su papá y sus tíos han podido representar a su pequeño país, que como lo menciona, el seleccionado de Tonga. Y como estaba contando que él llegó acá a Nueva Zelanda a los 8 años y es como pasaba en esos entonces, que los papás ya estaban viviendo acá y los trajeron a él, uno de 8 hermanos que han jugado rugby, han representado a Tonga y emigraron acá a Nueva Zelanda para lo que nos va a seguir contando. Go ahead, Tony. So you came over to New Zealand. Yeah, so no, friend, really, when I reflect back now and I look back how rugby was massive, you know, it was a massive influence. That's how I kind of settled into the New Zealand culture, and I'm thankful. Just, you know, rugby made that easier. Kind of, you know, that we had a little bit of talent there, and so, you know, settled in. And my brothers will be playing, and all 4 of us were playing. So I do, when I look back, and then even right
till now, when I look back, it's been a big part of all my journey, and that I played up the grades and played for the love of rugby back then. And I'm privileged, and I'm really always honoured when I look back that we came in that era of enjoying the game, and then going from just playing it all of a sudden, when it turned professional, that's it was different opportunities, and I got to go overseas, saw the world, which I wouldn't have. Even took my partner over to semi-professional footy, but it was still enough to get us to travel the world, and then privileged enough to go to a World Cup with Tonga as a player, and then once I was kind of over rugby and slowly tried to transition over to still stay with the game into the coaching field, and then just stayed with it and ended up now to where I am today as being part of the Tongan management team. Can I stop you there, Tony, for a second? Como nos contaba Tony, que cuando llegó el año 82 a Nueva Zelanda con su hermano, dice que el rugby fue una de las cosas que le ayudó a poder incorporarse al país y ser parte del país, poder jugar rugby. Él y sus hermanos también ayudó que tenían un poquito de talento y que lo ayudó a poder meterse dentro de la sociedad neozelandesa un poco mejor. Y dice que ha sido importante que ha podido disfrutar del rugby y haber sido parte de esa era no profesional del rugby ayudó que siempre pudo disfrutar del rugby, y con el profesionalismo vinieron las oportunidades, oportunidades de poder viajar por el mundo, jugar rugby profesional, semiprofesional, como eran esos entonces en los 90, y luego hacer la transición a lo que es el coaching y lo que está haciendo actualmente, que está involucrado con el management de la selección de Tonga. Pero dice que el footy, el rugby ha sido gran parte de su vida, pero lo que le ha permitido realmente es que se permitió a él incorporarse al grupo, a la sociedad, a través del rugby como niño, como joven, pero también poder disfrutar de la vida, que ha sido la gran parte del viaje que ha tenido él, y también el rugby también le ha permitido como jugador llegar a un mundial, que ha sido, bueno, para nosotros el gran tema que tenemos en este momento, que Chile está jugando para tratar de llegar a su primer mundial, y Tony ha podido, y de repente le podríamos preguntar, Gustavo, ¿cómo es la experiencia de estar en un mundial? Que levemente distinta a lo que es actualmente, porque en esa época que todavía estábamos transicionando a lo que es el full rugby profesional, pero qué interesante esto que nos cuenta de que lo que ha sido el viaje a través del rugby, el no profesional, a lo que fue el profesionalismo, y las oportunidades que el profesionalismo abrió, en el caso que dice Tony, a poder recorrer el mundo, llevar a su familia y que su familia tuviera la experiencia de vivir por diferentes partes del mundo. Hey, Tony, just before we continue, I was emphasizing a little bit that transition that you had through the non-professional game to the professional game and the opportunities that it gave you. Can you share a little bit, where have you been? Where has rugby been able to take you? Yeah, so being with la traducción al español es ¿dónde te ha podido llevar el rugby? Yeah, he's translated what I've just said. No worries. Awesome. Hopefully I can pick up some, some Chilean here while I'm listening to you guys talk. It's awesome. Yeah, so like I said, rugby's such a worldwide game that when I played for Tonga, that we were lucky enough to reach South Africa, but on that first tour, that was 97, right? That was 97, and that was the first time ever Tonga traveled to South Africa, but not just South Africa. We went to Zimbabwe for a test. Zimbabwe, and then I was in a rugby tour to South Africa in the 93. Beautiful. Oh, wow. Yeah, 93 with Universidad Católica Rugby Club. Yeah, I Amazing. was there with the under 19 team. Yeah. Oh, wow. Nice experience. Apartheid was starting to come down, so it was a really special moment in South African history. That's it. Yeah. Yeah, it was, wasn't it? So we probably just turned when apartheid finished, obviously. So all the tours come up, and then for me, I was still relatively young. Really, that was my second year
But I think looking back now, it was just the fact of going to Africa, that tour. And so I was bunged up, man, tell you the truth. Now, I had a bung knee, but I passed everything, a fitness test back then to travel. So we went to, itinerary was going over to Zimbabwe for a test, in Namibia, and then the end of the leg, end of the tour was in South Africa with a game with in Potchefstroom with, I think it was Northern Transvaal at the time. And then the boys will fly over to Cape Town where the test was. So that was just the start of it, they just told me, wow, going overseas. And so there was a whole heap of travel. Obviously, we're doing the Pacific Island and Australia, the usuals, and then you're going to Europe, England, Wales, Scotland. But afterwards, I think where it made a big difference for me in terms that where rugby came handy, because to tell you the truth, man, after the 03 World Cup, I was done. I was done with the game. I was 29. And I could, to this day, I remember we were the last two players, me and the other halfback, Salilo Martins. We were the last two out of the door with our CEO at the time of Tonga Rugby. And I remember just coming off the airport and he was saying, oh, we'll keep in touch for the following year's Pacific Nations Cup at the time, And in my head, I was going, I'm done. I was just so over. It was just a long year. And that was kind of the first taste of just training, play. And I felt at that time. But fortunately, the following years, the opportunity came to go to Australia. By then, I was looking at coaching. So I was trying to find my way up. So had an opportunity to go there to Eastern Suburbs. So managed to get myself and Sarah over to Australia. 2 years in Sydney, 2 years in Perth for rugby. And then the coach I was with at Perth, small club there, ended up going to Europe. So just by connection, he invited me over. So I ended up in Ireland for 2.5 years, came back to New Zealand, and then went back again for a season in Germany. In between that, I'd done a stint in Wales as well. Cool. Let me just, I'm just going to jump in, Tony, un poco para contarle un poco de lo que estaba diciendo Tony con respecto a su viaje por el rugby, que su primera gira internacional fue en el 97, todavía joven, a África, que pasaron por Sudáfrica, Zimbabue y Namibia. Y lo divertido que estaba contando es que en realidad la rodilla la tenía mala, pero logró pasar todos los tests de fitness para poder ir a la gira y jugar, así que dice que fue como realmente el comienzo de empezar a tomar el gustito al viajar y al conocer el mundo a través del rugby. Y luego vinieron todos los otros viajes obviamente la isla y los torneos del Pacífico, contra las selecciones del Pacífico, contra Australia, por supuesto, y los viajes a Europa. Pero lo que estaba destacando Tony era que después del Mundial de 2003, que fue la primera temporada, que fue rugby todo el año, entrenar, jugar, dice que estaban en el aeropuerto y el manager entonces le dice, oye, muchachos, los voy a estar contactando la próxima semana para saber cuáles son los próximos pasos, etcétera. Y dice que haber pensado a sí mismo, esto ya es lo último, no juego más. Nada, ya estaba, para él en ese momento ya se había acabado el rugby por lo agotado de lo que ya era la vida y la demanda del rugby semana a semana, el día a día, que dice que el 2003 ya fue como ya se acabó esto para mí. Pero bueno, se mantuvo ahí y empezó ya a buscar desde ese entonces cómo involucrarse más como en coaching, y así llegó a Australia y estuvo 2 años en Sydney con un club en Sydney. Luego fue a Perth, donde jugaron uno de los partidos, los All Blacks este año contra Australia. Luego de Perth estuvo 2 años allá, de ahí pasó a Irlanda, estuvo acá de vuelta en Nueva Zelanda, se fue a Irlanda, entre Irlanda pasó un periodo de tiempo en Gales, y de Gales hizo una temporada en un club en Alemania. Y eso fue un poco la experiencia de estar. How many years were you overseas coaching? When I left New Zealand, Yeah. I reckon from 04 when I left New Zealand, player coach, I didn't return back home till in and out to 2012.
desde el 2004 que se fue de Nueva Zelanda como jugador, entrenador-jugador a los diferentes clubes, tanto en Australia como en Europa, no volvió a Nueva Zelanda hasta el 2012. Así que fueron 8 años continuos de estar viviendo por el mundo, viviendo directamente del rugby como jugador, entrenador. So basically that was one for I believe that the fitness from that special moment in the beginnings, he still loved that moment, because I follow his fitness routines every day. His power, man. He's a power man, Superman. That was it. I think I think Perdón, se volvió a traducir, que digo que él hace una rutina, le sigue una rutina muy buena todos los días en su Instagram, y que le tiene que haber quedado marcado desde ese momento de sus inicios, que fue tan importante haber pasado esas pruebas de fitness que ahora cómo se valora hasta el día de hoy. So you maintain your strongness. Funny, like he picked it up. I think me and my brother talking, and we always talk. That was installed in us at a very young age. My dad made us, because me and Pete were the kind of similar, built in every way, you know, and we were only a couple of years apart. But so my dad was big on. I mean, he was renowned in Tonga for his fitness, you know. So he carried that on when we were in New Zealand, right? And because me and Pete were playing in the same teams. And I think that built us. And so to this day, we kind of know now just what we need. Yeah, he used to make us run Ks at a very young age. And we still remember that, up the hills. And he'd be just driving in the car and let us run on it. And then just make sure we're running on the road. And then up the hills and come down up the hills. Yeah, so Dad was a pretty renowned trainer for Tongan boys. He used to shake their head when he used to get invited to the rugby clubs. And all the Tongan boys knew. We knew it was just nothing but running, man. No, your dad have to come. Lo que nos cuenta Tony, que en realidad ese gusto por estar en las condiciones, por estar en buenas condiciones físicas, viene del papá, que el papá fuera muy reconocido en Tonga por ser un jugador que estaba muy fit, y siempre preocuparse mucho del acondicionamiento físico. Entonces, cuando dice que Tony y Pita, los dos hermanos, son de una edad muy similar y de la constructura muy similar, entonces el papá siempre lo inculcó a estar en muy buenas condiciones físicas, que lo hacía correr, y papá manejaba el auto mientras que los dos hijos iban corriendo, y lo hacía subir cerro, y papá manejando el auto al lado, y bajar, subir cerro, y fue ese training siempre que les puso el papá, que se le ha quedado pegado por toda la vida. Old school training. Old school training. Talking about old school, please send saludos, send hello to the old school rugby club in Pero y la Cerda, because they have a strong Tongan connection with Pacific Islands rugby. Yes. They like Fijian rugby, they like Tongan rugby, Samoan rugby, a lot. So please send them a hello from you for the old school rugby club here in Santiago. Oh yeah, big club, famous club too. Yeah. Very big. So, let me just go. You've just mentioned your dad. Estoy preguntando un poco por el papá. People don't know your dad in Latin America. Why is Malakai Alatini? Why is your father so renowned in Tonga? Yes, so Dad came out of school and went straight into selecting the Tongan team. But what I think that era of Tonga rugby was very special. That was late 60s, early 70s, you know, or even from the 60s, mid 60s onto early 70s. And that team, they're still the team that the Tongans will remember. Purely the fact that they beat Australia. He was in that team. He was fly half, first five. Funny enough, in that team as well was Coach Kefu, who's the current coach of Tonga right now, is in that team as well. So, and Dad was the out half for the first five in those years. Like we'd go back to Tonga every time, and this is when Pete was on the cusp of making the cusp of All Blacks, but the heads here will still always talk about our dad, you know, just fast speed. He was this, he always, and then all those players there, their names up there, folklore in Tongan rugby. They'll be the most famous team still right up there, and then you're probably going to get the 2008
2007 or 2011 Tongan teams. They beat France, but the old heads in Tonga, they still talk about the 73 team. That's the team. Dice que, bueno, le preguntaba por el papá, porque yo sé un poco la historia y nos cuenta que el papá es parte de la generación de ese equipo Tonga de los años 60 y 70 que le ganó a Australia. Y por ahí y son nombres de jugadores en Tonga que son parte del folclore del rugby tongano y son de los jugadores más recordados siempre por la diferencia que hicieron y el vuelco que le hicieron al rugby tongano, y solamente equiparados con esa selección del año 2007-2011 que le ganó a Francia, se puede equivaler, pero esas selecciones del año 73 de Tonga son las más relevantes que le dieron el salto a Tonga. Y quiero enfatizar eso porque esa es la invitación, especialmente a nuestros jugadores chilenos que están jugando contra Canadá. Ellos pueden quedar en el folclore del rugby chileno como los jugadores que le dan el salto del rugby chileno al próximo nivel, que es un poco lo que nos cuenta y lo que va quedando en el tiempo. Gustavo, do we jump onto our main topic? We have 10 minutes, I believe, for the first. Okay, so we've been talking about talking about the background, your background, Tony, your journey through rugby. How do you incorporate this journey, or how is it part of what is the ikalitahi? What is the cultural environment? What it means to be part of the ikalitahi? La pregunta en español. La pregunta en español es que nos está contando Tony sobre su viaje a través del rugby, y cómo incorpora este viaje, cómo se incorpora esta experiencia con la cultura que hay por detrás del ikalitahi. El ikalitahi es la selección de Tonga, es el nombre que lleva la selección de Tonga. Tony. Yeah, so for me, ikalitahi is very special. Like I said earlier about our national team, it's a family. I think when I look back now, it's how do we replicate our home life, our upbringing into that. And I think being in many different teams, and that's what we're all trying to build, is bringing different cultures together, to build the one team. Whereas what I think is easier for ikalitahi is that when you come in, we're all the same. We know, a lot of our journeys, we just don't know how deep, but we all have that sense of togetherness already that we've all known where we've traveled from. Now, the thing about, I think, the ikalitahi and where we are heading to now is, again, it's reconnecting back, friend. It's because of our upbringing in there, and because we've come overseas, and a lot more now, the players are all over the world, rather than it used to be before it just turned pro, that nearly 95% of the team players was from Tonga. So everything was driven. So we had to go back from, if we were coming from New Zealand, we just slide back into Tongan culture but now it's because a lot of it's that second, third generation, it's now reconnecting back. And one thing that I think Todos, the current coach, is after the 218 Pacific Nations Cup, when we're going to Europe at the November tour, Northern Tour, he brought on Tongan minister, a spiritual, not in that sense of like a traditional minister from Tonga that we would normally used to have, but minister who also would do other roles within the team rather than having a psychologist. So they're just reconnecting back our spiritual faith. And I think on the last tour, we started getting the meaning, because a lot of the boys, and purely because the majority of the kids were born overseas, was just remembering again how we grew up, going to, going to church at a very young age. And now, we're having, starting our day with a prayer and a hymn, and then ending the night, as a family time with, in the evening before dinner, with prayer or sharing. It just reconnected us back to our upbringing, and they played a big part. That's been a big part, and especially in Todos campaigns so far.
I'm going to just translate, Tony. Lo que Tony nos está contando de que de la manera que generan ese ambiente, ese fuerte ambiente cultural. Primero que todo, Frank, ¿qué significa Ikale Tai? ¿Tiene una traducción literal o no? What Beko's asking, what does Ikali Tahi mean? Is there a literal translation? Yeah. So Ikale is an eagle. Tahi is sea. So basically it's sea eagle. But Sí, eagle. sea Águila del eagles, mar. yeah. Águila del mar. Yeah, ¿Y but es la que given to está by en the el king. escudo? ¿Qué significa el escudo que tienen los elementos del escudo de Tonga? So Benko's saying, is that on the shield, on the Tongan shield? Parece una paloma. No? No, that's not. That's the That's a pigeon. bird. That's the bird that when they got the after the yeah. But not quite The peace dove. Yeah, que tiene una paloma de paz. Pero tiene que ver un poco por el aspecto religioso. Yo ahí te agrego un poco, tiene que ver un poco por el aspecto religioso que la isla. Tony, just on this same point that you're saying, and I know you and Pete have mentioned this to me many times, when it comes to Tonga, first comes God, then comes the king. Yep, family, yeah. Family. Ese es el orden de prioridades en Tonga. Dios, rey, familia. Y eso es un poco lo que están tratando de incorporar, y eso lo une un poco a lo que estaba contando, de que lo que ellos recrean como un ambiente cultural es que el equipo no es distinto a cómo es la vida de un tongano. Que ellos tratan de replicar dentro del equipo lo que es la vida de casa, como tratan de replicar dentro del equipo cómo ha sido la crianza de los jugadores dentro del equipo, para generar ese entorno familiar. La idea es que cuando tú entras al equipo, todos son iguales, no hay diferencia, todos son iguales. Y el gran tema que tienen actualmente, que era mucho más fácil antes porque el 95% de los jugadores venían de la isla, y había un 5% que estaba en otra parte del mundo que se incorporaba y entraba a este sistema de vida dentro del equipo. Pero hoy, como se está reclutando a los jugadores que son de segunda o tercera generación que están en otras partes del mundo, tienen que reconectarlos con los valores culturales que tiene Tonga y que tiene el equipo Tienen que enseñarle sus pertenencias. Exacto. Entonces, el hecho que en este momento están por todo el mundo, una de las cosas que ha sido clave, especialmente con Tautai Kefu, que ha tomado el mando de la selección como entrenador, es que han incorporado a un ministro. Un ministro se refiere a un pastor, un sacerdote, como la religión es muy importante en Tonga, como el asesor espiritual del equipo. Pero no es solamente el asesor espiritual, sino básicamente el mental skills, es otro integrante más del equipo que ayuda a generar el entorno espiritual, que es muy importante. Y han incorporado lo que es parte cultural de Tonga, que es el rezo, la iglesia, los himnos religiosos, como parte de la rutina diaria. Una cosa a destacar es el himno, el rezo y los himnos en la mañana, al comenzar. Antes de comer, o el rezar, y después el compartir, que todos tienen que compartir algo de su día con los demás. ¿Cómo uno lo haría en la casa cuando está en familia, que todos conversan en la mesa? En eso es muy parecido a nuestra cultura latina, pero esto está incorporado en cómo se vive el equipo. Por lo tanto, la comida a la noche, a la hora de la comida, el equipo es todo un momento de que el equipo como en conjunto se estructura para compartir lo que ha sido su día, que todos los jugadores logran compartir. Y eso ha ido generando ese arraigo en la cultura que está por detrás del icalitaje. Tú sabes que en Old School, en el chat de Old School, todos los días en la mañana es Good Morning, todos. De distintas maneras, pues sí. No me había tocado en otros chats que he estado. Así que ahí hay algo de lo que tú me dices, digamos, de la familia, se te lleva la familia al equipo. Es muy bonito. Yo no me sumo todos los días porque es una costumbre que no tengo, pero la verdad es que después de lo que estamos conversando acá, va a ser más fácil hacerme parte de esa linda tradición.
Muy buena. That's where we're at. I'll just translated what you were mentioning about the dynamics of the team and how it's a family. You incorporate that family environment and the upbringing into the culture of the team. And very briefly, Tony, how has that lived, for example, in a campaign to a World Cup like in 2019? Yeah, so that was well planned out. That was the longest time we were going to be together. So yeah, that was a big part of it. And unfortunately, there was some real good planning that came to. There was like 3 campaigns in one, you know, so 4-4-4 all the way to the end of the World Cup, and that was massive. We had to. Part of my role was making sure getting staff that was going to do up the rooms, you know, to make it as Tongan as possible, like our fine mats, our tapa cloth, and our kava bowl, and also Tongan weapon that our defense coach used it, but also our player would always get that for the week. So that was the whole way. That's a Tongan weapon. So all those little cultural things we used to get. And so when the boys, another example, when the boys, you see it on the first game against England, when they walked off the bus, we managed to get this massive tapa cloth. I got it all on the side of y vamos a dejar eso para la vuelta. Vamos a dejar, let's leave that moment with England and the stadium for the next link. I have to send you a link. No worries. Yeah. All right, we're going to a nuevo link. Nos vamos al segundo tiempo. We're going to the second half of our podcast, Tony, very briefly, but para cerrar lo que lo estaba contando Tony, es que lo que hacen en campañas largas como la del Mundial es que en las salas del equipo, en las salas de los hoteles, tratan de generar un ambiente completamente tongano, con temas, por ejemplo, el tapacloth, que son los manteles, el armamento, etcétera, para generar un ambiente cultural como que estuvieran en casa. Entonces tratan de replicar el sentido de casa como si estuvieran en la isla, en el lugar a donde están en campaña con el equipo. Lo dejamos ahí, Gustavo, y eso volvemos. Es polinésico, la Isla Pascua hace lo mismo, Rapa Nui también tiene mucho eso acá en el continente, cuando las familias mantienen mucho esas tradiciones de la isla. Vamos, volvemos. Chao. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology. Es nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de 3 años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports, con su misión, filosofía y motivación. Golem es una nueva marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú, tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. También le damos la bienvenida a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias, detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones, dentro de sus cadenas de valor y a través de los mercados. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y crear soluciones innovadoras. Su objetivo es inspirar a las organizaciones a que lideren el camino a una economía sustentable. Como ellos bien dicen siempre, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura, sustentable y seguro. Son miembros de ATA, Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en naturaleza y el destino de los lagos y volcanes. Todos profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas de los turistas más exigentes del mundo. Han adaptado 6 de sus mejores programas para los turistas chilenos una vez las condiciones así lo permitan. También agradecemos y saludamos a Southbrand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Beacon. Ya estamos de regreso,
con Pase a Pase. Ok, we're back. Estamos de vuelta. Quedamos en que nos estaba contando ese momento maravilloso que miraba hacia arriba y parece que veía esas gradas llenas de gente en el partido contra Inglaterra. ¿Iba bien o no? Por ahí vamos. Antes de continuar, si les gusta lo que están escuchando, si les gusta el pase a pase, aprieten suscribir abajo, pongan un like y mándenos sus comentarios. Muchas gracias por O los sea, comentarios que hemos Tony, recibido esta última. a lo mejor yo les caigo mal, tú no, pero estás lejos, pero Tony merece cualquier cantidad de likes. Sí, no, y muchas gracias por los comentarios que hemos recibido en las últimas semanas con respecto a lo que hemos estado conversando. Así que nuevamente muy agradecidos de todos ustedes que nos escuchan y que nos mandan comentarios y nos aportan al programa semana a semana. Tony, we're just saying if they like what they're listening to, just press subscribe and like, and keep on sending comments to us. That we really appreciate getting comments on a weekly basis because it just helps build the program and what we talk about, and actually what we take back to the people that are listening to us on a weekly basis. I mean, the listeners across Latin America are growing. It's not only Chile; it's through Argentina. We're getting listeners from Colombia, from Spain. So it's actually really growing, and being able to get their comments and to be able to shape through their comments a little bit what little gold nuggets, like I was mentioning, we can take back is really important. Bueno, le estaba comentando a Tony lo que habíamos dicho. So Tony, you were saying about that England game. We're talking about that. How do you achieve to mix up religion, Catholicism, I believe, with your native roots? Because it's not an easy thing. Chile's, I believe, is passing through a moment that we have to start learning how to live like that. Le pregunto cómo es posible mezclar, cómo han logrado ellos mezclar la religión propia que cada uno tiene, desde el catolicismo o la que sea, con la propia de sus raíces, de su origen. Please. There you go, Tony. Yeah. So is that about a different culture, the different religion come together? Did you get? No. How do you in Tonga and in the team environment? How do you manage? And this is without knowing a little bit of Pacific Island culture. That's where the question's coming from. How do you are able to mix so well religion with your team culture? And with your Pacific culture. Yeah, I think again I go back to us as Tongans, and that's all the majority of us, if everyone, have grown up on. Even the players that I see that's growing up overseas pretty much all their life, say they're half Tongan, and they gravitate back because they want to know, they want to get back to reconnected of how we were brought up, with the top family, and a lot of it just comes back through. I'll give an example around how the kids nowadays they're looking for some sort of connection back. Is that when we first started off in the campaign, when I first started off, I think in 2018, and we were writing up that team list, and the players, and then would put eventually they put the village where they come from in Tonga. Obviously, they're all overseas, but they put normally they put dad and mom's village here and there. As they went along, as the campaigns went along, you knew this was hitting home when the players all of a sudden started coming. I'm like, oh, my mum said, we missed this. There's there's a village here we've missed. Can you add on that one? Can you add on this village here? And then that to us told us, okay, there's to a point where we had to say to some players, and these are some of our experienced players, how many villages do you've got to stop? But these guys are, they're just cracking up. To us, that means we're connecting now, because now they wanted to, and then the players now, from this village here, they're representing. And then it's hard to put it in words. We always talk about this as Tonga, but that's always been built in us growing up, because even when we come overseas, we go, with God, always God by your side, and we always say, you're always poor, you're growing up poor, familia, masiva, but it's sort of just been
you got to be humble wherever you're at. But when we're coming into our environment, I think it's just that it's for all of us now. I think it's because we're for, even like myself, people who are disconnected for a while, for a long time as well. But it's all, when we come back together, it's just finding that journey again of reconnecting again with each other and making sure. And we only do things like, again, the simple things like just like having those prayers in the morning again, because that's what we've always grown up on, you know, and that makes a big difference. The hymns in the morning and the sharing, you know, it's just always a powerful start to the day and always kind of takes us back again to growing up. Tiene que ver, texto, Tony, tiene que ver cómo es la crianza en Tonga, la religión, la iglesia, que es una iglesia cristiana, o cualquier denominación que sea, está al centro de la vida familiar y la vida de la villa en Tonga. Entonces, la religión, el rezo en la mañana, el rezo en la noche, los himnos, el presentarse bien ante la iglesia y la religión es parte de cómo los tonganos son criados. Por lo tanto, incluso los jugadores actuales que no necesariamente han sido criados en Tonga, parte del proceso de reconexión que hacen a través del equipo es que los jugadores entiendan y conozcan mejor cuáles son los valores y la cultura tongana a la cual ellos están representando. Y por eso que incorporan esto dentro de la campaña del equipo. Una de las cosas que fue muy simbólica y muy importante a partir del 2018 es que en vez de nombrar de qué club viene el jugador o de qué provincia de rugby viene, se nombra de qué villa en la isla de Tonga viene la familia. Y esto pasó a ser tan importante porque nombraban la villa y después aparecía una mamá o una tía y decía, no, Gustavo no viene de esa villa, Gustavo no viene de la Reina, viene de Peñalolén Alto. Entonces al final le agregaban la Reina Peñalolén Alto y después y llegó un momento que el entrenador les dijo a algunos jugadores, y estos jugadores experimentados, los viejos, le decían, ¿de cuántas villas viene tu familia? Porque como, por favor, paren, no podemos nombrar tantas. Pero así tan fuerte fue lo importante para los jugadores, pero también para la familia de los jugadores, esta reconexión. Y al establecer un valor a esa reconexión, es natural incorporar la religión y que es parte de la crianza de los tonganos. Y una de las cosas que estaba destacando Tony es que ellos saben que como isla y como gente, son gente pobre, pero siempre Dios está al lado de ellos. Dios no se mueve, a pesar de poder ser pobre, siempre está al lado. Entonces, esa mentalidad lo acompaña y por eso es que se incorpora tan fácilmente a través de la cultura del equipo. Bueno, el Dios y Jesús se deben a los pobres. Entonces, su pilar es sumamente fuerte, así que no hay duda. Yeah, Gustavo is actually reinforcing that it's a very strong pillar that you're working from in that cultural and religious environment. Let's move into because one of the topics that we had was with regards to the difficulty of the smaller rugby unions, and we can tie this into when you were talking about how you had put up the tablecloth before that England game. But let's tell us a little bit about the difficulties of running a campaign for the smaller rugby unions. Estaba preguntándole a Tony que sigue expandiendo un poco de la experiencia de armar el camarín y armar la sala de jugadores en ese ambiente tongano previo a un partido como importante como Inglaterra en el Mundial. Pero también que nos hable con respecto a las dificultades que tienen los países chicos, y lo vimos esta semana con Argentina, la gran falta de respeto con respecto a la foto del Rugby Championship, y siendo que Argentina no es un país chico en el rugby, pero que nos cuente un poco las dificultades que tienen los países chicos cuando están en estas campañas en el rugby internacional. Tony. Yeah, so for us, it's always been massive challenges, so we just work around I think with this group that we have at the moment around what we can control, and also I think a lot of the things we've just managed to get through, and it was just by everyone sort of putting in. Now a lot of we always come into a campaign, our biggest we sort of big rocks, so it was always around boys
boys pay, but that's within our union. So pay being on time, getting kitted out, the clothing, and then obviously nutrition, which a few of those they're back on us as well. Now, the clothing part, the kit part, that was always a challenge that we always feel that, you know, being a small, I know you laugh, Fred, but honestly, when I walked in there, I didn't realize, you know, that this happens playing international, you know, but you know, it is what it is. And fortunately, we had a group that we said, okay, this is happening. We just got to work through it. But, you know, with the kid, well, it was just, I think when you look back at our boys, they just appreciate. This is, I think, Pacific Islands in general, you know, a lot of the boys, even though they're playing at some really big clubs in there. Well, my first campaign, we're going to Fiji, friend, and part of my role was a kit, right? And the first boxes I went to pick up, and I thinking, okay, cool, all these boxes. It was only a couple, it was probably one hoodie. It was one hoodie. It was not even any shoe. It was one boot bag, and probably a singlet. And I was like, wow, and there was, you know, and this was one of, and then you just realize, hey, if you're going to think on every little thing, you're not meant to be there. You know, you're not meant to be there. But that was one of, we faced all those things, and a lot of, like, I think World Rugby, people always, I think it's easy to jump on those guys. We don't help ourselves with past administration. So they're putting a lot of stuff in place to also protect us, if you know what I mean. So we're just fortunate, I think, in this group here, we're always going to be a lack of resources until we're self-sufficient and be like the tier ones, like the New Zealand, who can select their players from their own competition. You know, one of our big challenges is actually just having a team, just getting a team together, because of just, for example, on our last campaign, you know, we're going into our 9th, 10th prop selection kind of, you know, because of just unavailability for boys overseas for whatever reason. That was well documented with having the resources to get them through the MIQ. And then also players having to decide they're on 50-50 with chasing their contract with, you know, they're on the ITM to secure their future. And we don't, you know, again, you know, we're nothing against them. We just got to keep moving forward and then getting the next player that's on that's available for us. And that's, you know, and just not having that we can be just saying to the club, cool, we'll look after them here in this space of time. We can say to our boys, you don't have to worry about those finances, but, you know, we can take care of it, just like all the big tier one nations where they have nothing. They don't have to worry about that the boys don't have to worry about, because they know they're going to be looked after. You know, their families especially going to be looked after. And that was a big stressor. You know, we've got to be acceptance of, okay, cool, we don't put any more pressure than we should on those boys, because at the end of the day, you know, we want them to look after themselves, and also provide for their families, which is a big Pacific Island that's part of our culture. Exacto. Lo que está contando Tony, de que siempre una campaña y armar una selección para Tonga es un gran desafío, y a pesar de que tiene tantos jugadores y tanto talento en la isla, y al final del día lo que hacen es establecen lo que él dice 3 rocas fundamentales para poder armar la campaña. Uno, que se les pague a los jugadores y se les pague a tiempo. Esa es la primera, y tratar de que les llegue el pago a los jugadores. El segundo es la indumentaria y los utensilios para el equipo. Y dice que a pesar de que esto es una cosa tan obvia, no se lo imaginan lo difícil que es, que me dice que se recuerda una campaña que llegó, abrió las cajas y había una polera de gimnasio, una bolsa para los botines, pero no habían botines, y no había kit de juego, no habían polerones, y iban a un lugar frío, y dice que es un tema pero desastroso y un gran desafío el que asegurarse de tener el kit y la indumentaria y tanto los utensilios para poder entrenar y jugar. Eso es un gran desafío de tenerlo todo en su lugar. Y finalmente, el tercer pilar fuerte con el que arman toda campaña es tener el tema de nutrición bien armado. Entonces, la nutrición de los jugadores, el pago de los jugadores
y los utensilios y la indumentaria para poder entrenar y jugar son los tres grandes pilares los que más se preocupan. Dicen, si esperan que esté todo perfecto, no es el lugar para meterse a trabajar o jugar, porque no va a estar nada perfecto. Por eso que esas tres cosas son las que esperan ellos poder controlar lo que pueda ser controlable. Y dice que al final del día, los jugadores aprecian el esfuerzo y entienden, y aprecian el esfuerzo y por eso vuelven a jugar por el equipo. Y el tema dice, no te puedes quedar pegado en las dificultades que tienes en armar el equipo, en las cosas que no están sucediendo, en las reservas de hotel que no te llegaron, no te puedes puedes quedar pegado en eso porque tú sabes cuando estás organizando un equipo tongano, eso siempre va a suceder. Entonces, contar que te concentres en estos tres pilares, que eso esté bien, los jugadores lo aprecian y de alguna manera salen adelante. Dice que al final del día World Rugby sale a protegerlos, porque le entrega los aportes para poder hacer esa reserva de hoteles, etcétera, pero el gran desafío que tienen en estos momentos es realmente poder elegir a jugadores. El poder elegir a jugadores porque Tonga no tiene su propia competencia de dónde poder sacar jugadores, entonces los jugadores están repartidos por el mundo, y ahí es donde no tienen un poder con respecto a poder atraer a los jugadores que jueguen por Tonga, y los jugadores muchas veces están divididos 50-50, si es que siguen jugando por su club, sacrifican sueldo para jugar por la selección, y ellos como selección no quieren ponerle presión a los jugadores porque entienden que lo que están haciendo los jugadores profesionalmente es para sus familias. Entonces sería contradecir la propia cultura que tratan de armar como equipo, como selección, que para ello es un tema de familia el poder darle de vuelta a su familia en la isla a través de su trabajo y su contrato entonces, si es que los equipos no sueltan a los jugadores, o los jugadores están divididos en que no me quiero lesionar porque quiero jugar por mi club esta temporada, les dicen los jugadores, no se preocupen, nosotros los tenemos ahí en la base de datos, pero díganos si pueden jugar o no. Pero al final del día es de las grandes dificultades que tienen ahora como selecciones, el poder nombrar jugadores que jueguen por la selección, por esta dificultad de atraer a los jugadores a la selección, por la necesidad que están haciéndolo por una mantención familiar. Ahí hay una gran diferencia con la realidad chilena. Así que eso, la mayoría de los jugadores chilenos están acá, de hecho en la misma ciudad. Algo que para mí es una entropía negativa, porque cuando uno tiene un sesgo en el radio de acción de búsqueda, evidentemente le estás perdiendo valores, se están pasando, así es que eso no hay duda. Ahora, lo interesante sí es cómo ellos logran... me da la sensación de que ellos trabajan, a ver, lo que te comentaba un poco con lo que hablábamos, el ejemplo de los Pumas en la versión anterior de la Rugby Championship, cuando le ganaron por primera vez a los All Blacks, épico, la épica. Creo que la selección de Tonga es una selección que debe basarse mucho en épica, porque les cuesta tanto llegar a los objetivos y las metas, que cuando se llega, se genera una fortaleza, y esa fortaleza bien trabajada del mental skill, que debe ser tu trabajo, digamos, en alguna medida ayudarlo en este rumbo, está eso, o sea, esa épica hay que convertirla en fortaleza, porque si no estás perdiendo potencial. I was just translating back, Tony, and Gustavo's now talking about that he can imagine with these difficulties, those epic stories of the Kalitahi are probably a strong backdrop of what attracts the players to the team and what generates new strong performances for the team. Oh, most definitely, and I think that's one thing that that's pushing. That's right across, I think, all sports here. But we use the history, like say from the 73 team. You know, we're trying to connect back to those guys, using them, some of the players there, to name them as in some of the plays. You know, remembering the past players is also in teams. We get in teams and like inter-teams competition and our groups of, you know, because we have a squad nearly of 30 every time, or 28, and you split them up, the group, if I sign a coach. And we have we call it pioneer games, so it could be only female, you know, like
Adams or first of its kind of those Tongans there that's made it up and call it pioneers. So definitely that's a big driver for the boys. We've got to make them feel that the guys who's passed on opportunity, obviously we've got to make those kids that's available to us want it. They want it. That's their driver here to represent not just themselves, it's something bigger than them, their family, all the history that's driven behind it. That's the kids we want into the team, and so that's the environment we always set. But again, like being a small unit tier 2, we can't growl, and although it does make it harder, just like for instance we're talking about difficulties we have, it's like training camps. Most campaigns I've been with, one of the big hats we've got to have is that we find somewhere to stay is near the airport, because all our players come from all over the world. So airport, the field is close enough. The want or the wish is walking distance, friend, 10 minutes walk, and we can walk there because we can't spend all our budget on transport, on and off the bus. So this was my first campaign, actually, was trying to find this. And then, so training grounds were near the airport to pick up the boys, and also recovery areas was also nearby. So indoor facilities, swimming pool, whatever, that they all within each other, like the gym for the boys. And that's my first campaign there was just by luck that we managed to do that. It was a place by the airport. This gym was nearby, both ends of and we could walk. We were pretty much, unless it rained, we had one van or whatever, then we could transport the boys and just some boys in their cars in there, and that's just one off. And then that's in Auckland where I grew up, and so I was lucky enough that I knew, through Pete contacts and not. But then get this, when we were in Spain, the camp in Spain, it was similar. My man was telling the story, who I work with now, the manager Lano, and his first campaign as assistant manager, I think it was in France, France. Right? And you know how they got so many airports in France. My drop-off was everywhere. So he had to pick up these boys, and he was late to some of the pickups and then because sometimes we bring them in, they've got to go back regulations, the regulation 9, because it's outside of, we bring them in, get the training for 2 or 3 days just to meet them, and then they go back. So yeah, that was a learning and making sure our base is that we got the one airport, or all the airports are close by, because that's just a challenge of making sure we pick up the boys. So in Spain, it was crazy. It was quite easy because the airport was just 10 minutes, and it was like a desert in Madrid. So we were just there. If we were in that airport, I'd work it out. They were the furthest airport from the big one. The main one was about 10 minutes away. So yeah, and we always laugh because, man, imagine the All Blacks going through this. They're never still. How can they cope with this? And we go. And then one of our coaches, his dad was with the All Blacks at the time. Their travel day must be so boring, because they never get the excitement we get of worrying about how do we get our excess luggage through the airport, without having to pay the excess luggage, which costs a lot of money. Those guys are going, mate, they just get up, the All Blacks, the tier 1 nations, they just pack their bags, put it through these machines, and they know it's going to get to the other side. For us, we're going to go, can we get these extra gear over? If not, you know what I mean? And we've had some campaigns at the end of the campaign spread, if we cannot fit it back into the flights in there, because at the end of we've got to prioritize what we need and leave stuff. And I've heard even on my time, they've left a whole heap of stuff they've had to, because they could not get it through excess luggage. Miren qué importante es escuchar esto, thanks Johnny, escuchar esto para que se conozcan las realidades. Dale más. De que tenía que mostrar estaba con mute, quería poner un poco de risa porque está muy bueno. Bueno, primero que nada, con respecto a lo que partió conversando sobre cómo incorporan la pregunta de Gustavo, la épica, la historia del calitaje en las actuales selecciones. Y dice que, por ejemplo, usan los nombres de jugadores históricos de la selección del 73 en el nombre de las jugadas que usan en la cancha. Los mini equipos que se establecen dentro de la campaña
entre jugadores para competir y desafiarse, esos mini equipos también llevan nombres de campañas o de jugadores de momentos históricos de la selección de Tonga, y eso lo hace sentir más parte de lo que ha sido la historia y fortalece y genera esa conexión del pasado con el presente para que haya una mayor relevancia y que lo que decías tú, Gustavo, que esa épica se pueda producir nuevamente en un nuevo gran resultado. Son técnicas básicas de potenciación de pertenencia, o sea, son los análisis internos que se hacen de trabajo, digamos. Exacto. Y después nos continuaba conversando de las dificultades de ser un país Tier 2, de segunda categoría en el World Rugby, que una de las cosas más difíciles que es organizar los training camps, que son las campañas previas a los torneos. Y dice una de las cosas que se aprende súper rápido es que como los jugadores viajan de diferentes partes del mundo, que cuando van a elegir un hotel, tiene que ser un hotel cerca del aeropuerto, para no perder tanto tiempo de ir a buscar constantemente a los diferentes jugadores al aeropuerto y llegar al hotel, porque así que tiene que ser un hotel cerca del aeropuerto, primero que nada. Segundo, que ojalá las canchas de donde van a entrenar, los gimnasios, la piscina, todo sea más o menos a 10 minutos de distancia a pie del hotel, porque no pueden estar gastando plata en transporte para llegar a las canchas de entrenamiento. Y así pueden usar el transporte para ir a buscar a los jugadores que están constantemente llegando o yéndose, porque de repente los jugadores pueden venir por 3 días y después tienen que volver a sus clubes por compromiso. Entonces, y dicen, priorizar el tema de los gastos es sumamente importante. Entonces, que todos queden a 10 minutos a pie, para que los jugadores caminen a su entrenamiento, caminen a la piscina, caminen al gimnasio. Eso ojalá que sea todo cerca y que el hotel sea cerca del aeropuerto, porque si no se vuelven locos. Tuvieron la experiencia en Francia, contaba la experiencia en Francia y en España, que uno de los managers del equipo pasaba todo el día manejando como Uber, yendo a buscar a jugadores al aeropuerto para poder llegar al hotel, porque llegaban a diferentes horarios, y dice que era una locura, y la broma en esa campaña era: esto no les pasa a los All Blacks. A los All Blacks, el día de los All Blacks debe ser tan fome, porque llegan al aeropuerto, llegan todos juntos, pues no tienen nada que preocuparse, tienen que esperar, después las maletas las tienen que pasar todas, y pasan las maletas. En el caso de ellos, si tienen peso extra, tienen que empezar a redistribuirse el peso dentro de las maletas, y en algunos casos incluso hay equipamiento que lo dejan en el lugar donde tuvieron la campaña, porque simplemente no tienen la prioridad de gastar en el exceso de peso de equipaje para llevarse cierta indumentaria de vuelta a donde están. Entonces al final la dejan en España, en Francia, en Georgia, dejan botada la indumentaria, porque en realidad no tienen la plata para pagar el exceso. Entonces, esas dificultades, dicen, a los países de primer nivel como Inglaterra, los All Blacks, tienen que tener los días de viaje de ellos, deben ser súper fomes, porque no tienen que preocuparse de ninguna de estas cosas. Ellos llegan ahí, las maletas pasan, si hay que pagar extra, lo pagan nomás, pero en el caso de... preocupación máxima es que se le descargue el celular. Exacto, en el caso de un país de Tier 2 hay que preocuparse de toda esa logística para poder hacer rendir los presupuestos y hacer funcionar las campañas con los jugadores. Y lo otro, entender que los jugadores de repente pueden estar solamente 2 o 3 días, no pueden estar los 5 días de la campaña, y tener el recurso ese de que tienen que tener a alguien disponible para llevarlo de vuelta al aeropuerto, etc. Tony, Ojo que se hizo un link bien interesante con el Fases 4, respecto que hablaba en alguna parte de Tony de la historia, ¿cierto? La épica, la historia. sí, Hablábamos del storytelling. del storytelling, de contar la historia, de la oportunidad que se habían perdido la vez anterior, cuando Chile le había ganado por segunda vez a Argentina 15 o alternativo, ¿cierto? Que nos mandaron un mensaje por interno para tratar de aclararnos algo que la verdad es que incluso es más inaclarable aún después de lo que nos mandaron. Pero paréntesis, ¿cierto? Porque no puede celebrar ganarle más a un C que a un B. Entonces, pero bueno, la explicación fue muy absurda. Da lo mismo. El tema es que hay una cosa bonita ahí, que ellos sí han sabido usar el storytelling. Yo los sigo en sus redes. Ellos sí están aprovechando esa épica, esa pertenencia, para incorporarla en su proceso. Y eso, y obviamente, están incorporando los éxitos del pasado en su pertenencia.
Y nosotros, acá en Chile, estamos borrando éxitos del pasado para sobresaltar presentes con meros intereses comerciales. Entonces, ahí es donde está la pisada de cola, ¿te fijas? ¿No? Por eso quería hacer este link. No sé si se lo quieres explicar a Tony o no, porque hay una triangulación ahí bien terrible. Tony, we're just re-emphasizing a little bit what we spoke in our last podcast around the media and how the media is involved in sports nowadays, and how storytelling is such a strong piece, and how we actually should take more advantage of storytelling. And basically what you were telling us around joining the history of the Kalitahi to the current teams with the names of the plays and players, etc., is a little bit about building on that storytelling. We don't have too much time left, but actually I want to move into this amazing opportunity for Pacific Rugby, and of course for the Kalitahi and Tonga, of the new Super Rugby franchise, the Moana Pasifika. What's your take? What's your point of view from the Kalitahi perspective of having Moana Pasifika as a franchise here in New Zealand? Le pregunto a Tony con respecto a esta gran oportunidad que tenemos ahora a partir del próximo año de esta nueva franquicia Super Rugby que es Moana Pasifika, y las oportunidades o el punto de vista que tiene Tonga y el Kalitahi, que existe esta franquicia basada en el Pacífico. Tony. Yeah, this will be huge for us if we get this right, Fred. I think we feel there's a genuine pathway, you know, and that's what we don't have in New Zealand. We don't get our we believe we have talent. There's a lot of talent right across the board. What we don't have is enough of our boys playing at that level. You know, they actually, when they're coming to us, one of the biggest things they're learning is actually kind of the day in, day out of being a professional. I know we can give them all the reconnecting culture in there, but one of the big things also is component of it is the professional life of being a professional footy player. So Moana being there, being a Pacific team, and the opportunities for our players to push for places to be in a professional environment is huge. And then one, therefore, from our side of things, the more players we can get through there, and that is probably the talk where we have had on how do we bring players through, because I can remember now going back to our first campaign, that was it. We were sitting there, we were sitting in the morning, we were just having coffee and talking with the coaches, and where are we getting our players and holding them? Yep, we know this talent right across, we spread out. You know, how do we get them instead of from campaign to campaign, you know, just trying to get these players to come on board, whereas this is with Moana there, we can have actually a long term sort of planning around sustainability of getting players from at a very young age, and then bringing them through the Moana pathway, then on from there. Then that way they're playing at a level, they look after their families, and then connecting to or making themselves available for the Kalitahi. So it's huge for us. Lo que nos cuenta Tony, que haya una nueva franquicia Super Rugby que sea enfocada a jugadores del Pacífico, que se va a llamar Moana Pasifika, que va a estar basada acá en Auckland, es inmenso para Tonga y para las selecciones del Pacífico, porque esto será un camino hacia el profesionalismo más sostenible para los jugadores, y esto les va a permitir a Tonga, por ejemplo, poder tener mayor acceso a los jugadores y al desarrollo de los jugadores desde más temprana edad, y poder estar viendo eso, y que de ahí peguen el salto a diferentes partes del mundo a jugar y a desarrollarse. ¿En 2022 se incorporan, Fran? El 2022, el próximo año, sí. De hecho, esta semana tenemos una reunión con el CEO también para ver nuestra incorporación en el trabajo de desarrollo de jugadores. ¿Y se suma también la franquicia fijillana o no? Sí, el Fijian Drua es la otra franquicia que se suma. Sí. Va a estar interesante el Super Rugby el próximo año. Sí, y bueno, y lo que está hablando Tony, nosotros vamos a tener una directa involucramiento ahí con respecto al desarrollo de los jugadores fuera de la cancha. Así que bueno, esta semana ya estamos iniciando conversaciones formales con respecto a cómo nos estamos involucrando en ese aspecto como Moana Pasifika. Pero lo que hablaba Tony, que por una de las campañas del 2018 estaban sentados en un café en Sydney y estaban comentando de, ok, ¿cómo
atraemos a los jugadores? ¿Por dónde partimos? Porque están repartidos por todas partes. Y el tener ahora una franquicia que está enfocada a jugadores isleños va a hacer esto mucho más fácil y no tener que sentarse a tomar un café y decir por dónde partimos. Va a ser un puntapié inicial con respecto a dónde los jugadores van a estar adquiriendo esa costumbre del profesionalismo. Y van a eso tener al menos 6 meses con ustedes. Exacto, y dice que eso es lo más importante es para los jugadores que aprendan a trabajar en un ambiente del profesionalismo y de ahí generar la sostenibilidad de saber que ellos saben trabajar para poder proyectarse hacia afuera. Algo que Tony no nos ha mencionado, pero que lo menciono yo, que lo conversamos esta semana con Pita y Noroa, Tony faltó a esa reunión, de que en este momento la cantidad de primeras líneas que son netamente tonganas en el Super Rugby es impresionante. Y para nombrar algunos, por ejemplo, el segundo tiempo de los All Blacks contra Sudáfrica, la primera línea de los All Blacks era completamente tongana. Samisoni como hooker, Ofagoto Angafasi y Carl, los tres eran tonganos. Si vemos a Nela Tupo en los Wallabies, tongano. Qué tremendo jugador, qué tremendo jugador. Qué alegría ver jugar tiene un alma ese jugador y es un niño, es un niño, ¿eh? Sí. Sí. No, yo todavía me acuerdo a Denella cuando tenía 17 años, estaba en el colegio y estalló como figura de YouTube por lo extraordinario jugador que era y la presión y que tenía cuando estaba viviendo en el hostal y cómo lloraba por la presión porque no sabía qué hacer, si seguía a Nueva Zelanda, si seguía a Australia. Y me acuerdo cuando mi amigo John le consiguieron un teléfono nuevo para cambiarle el teléfono para que no siguiera recibiendo llamados. Ha tenido unas presiones tremendas, pero mira, como dices tú, un alma tremenda, una buena persona, y bueno, y él lo hace por su familia, y eso lo ha mostrado en varias partes. Esa es la escuela tongana. Nos va quedando poco, no vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Nos cerramos acá. No, yo cerramos acá. Tony, I was just mentioning the power of Tongan rugby, and it's something we were talking earlier on Sunday, I think it was, with Pita and Naroa, about the front rows. How many rugby franchises have all Tongan front rows? The All Blacks had an all Tongan front row in the second half against South Africa. You have Nela Tupo. And that young hooker that they have now as well, the Wallabies, he's also Tongan. The power of Tongan rugby spread across the Tier 1 nations as well is quite strong. So the talent pool is there. It's about attracting it to play for Tonga at the end of the day. Yeah, man, and that's going to be the biggie. And it's I don't think there's never been a kind of a plan around how do we get those kids that from school and they leave school that may not be good enough, for the New Zealand system, because once they might get picked up into academies and then after a while, if they're not making it, then they just drop off. Yeah. And those are the kids I think we've got to grab from school, and then we bring them through and then look after them and then make them take their pathway. And that's why I think Moana is going to play a key role here, because we can start ushering our boys into that pathway and then onwards for Tonga or the Samoa pathway as well. So it's going to be huge, man. Lo que nos menciona Tony traduce y nos vamos despidiendo. Lo que nos menciona Tony es que no hay un camino para esos jugadores que salen del colegio acá en Nueva Zelanda, que son tonganos, samoenses, que puedan transicionar hacia el rugby internacional con Tonga o Samoa. Lo que pasa es que pueden entrar a una academia acá en Nueva Zelanda, pero después son votados y se pierden del rugby. Entonces, en Moana Pasifika va a permitir este camino. Tony, we're wrapping up. Just want to say a huge thanks, buddy. We're in contact daily, but thank you very much for being on this podcast with us. Thanks so very much, my friend. Thanks so very much. No, I really enjoyed it, my friend. It's rugby, eh? We talk rugby, and we love this game. Cool. Okay. Sorry for the dramatic cut we got. Yeah, I didn't even see the time. That's all right. It was. Wow. Hey, bueno, estamos llegando al final de nuestro fase. ¿Cuál fase? Sí, fase 5. Fase 5 de la. Fase 5 del test de pase. De pase a pase. Con una gran visita de un gran amigo, Tony Alatini, hoy día. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos, compartir un poco lo que ha sido tu trayecto,
historia, también tu experiencia con el Ikhalitaji y también un poco tu visión de lo que es trabajar en un ambiente Tier 2, pero también el futuro de lo que nos espera de Moana Pasifika. Tony, I was just saying, thank you so much for being on the podcast. I really appreciate it. I really appreciate your friendship, but also being able to jump on and sharing your journey, your experience, and also a little bit the stories of what it is to be a Tier 2 nation, and the future that Moana Pasifika can bring to growing the sport. Hello, Pito. Gracias. Thank you, both of you guys, legends, for having me here. I think great just to keep in touch. I think because we all have that passion about rugby, and it's always great. I think it's a good link. Anyway, for us, in Chile, more supporters we can have. If we're not playing Chile, get it with our Chile people to support us. Dile si. Good link, specific. That's what we do. Dice que muy agradecido, que siempre es bueno hablar del fútbol y mantener esa pasión y entre más seguidores consiga Tonga, y si tiene seguidores de Chile, siempre que no estén jugando contra Chile, bienvenidos son, que necesitan todos los seguidores que puedan adquirir. But thank you, I really enjoyed it, and until next time, malo, Pito. Dile que vamos a estar muy atentos de aprender de Moana y de Doana, ¿cierto? Sí. Bueno. Porque bueno, nuestra franquicia se inspira en orígenes ancestrales y hemos tratado de traspasar ciertas cosas que no nos han pescado mucho, pero no importa, vamos a seguir con nuestro speech, con nuestro horizonte, con nuestro propósito, de traspasar el respeto que allá en la isla tienen por los antecesores. Entonces, quería que tú le dijeras eso y que vamos a estar muy pendientes y ojalá poder tenerlo en alguna oportunidad para que nos siga transmitiendo eso y que acá podamos alguna vez empezar a respetar esas raíces. Well, lo mismo. Tony, just so you know, basically, it's been great having you, what Gustavo was saying, and hearing from you and understanding a little bit more from Pasifika Rugby and what's going to be happening with Moana, especially with it coming to fruition next year. This could be a constant conversation space about how Moana's is progressing and how to learn from that cultural environment, especially when we also in Chile have a franchise that is inspired on ancestral communities. From my side, Tony, like I said, thank you very much a todos nuestros amigos que nos escuchan semana a semana. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Si les gustó, pónganle un like, suscríbanse a Beca Sports Pase a Pase. Mira, lo estamos pasando súper bien. Dile que Tony lo diga, bueno. Dile que Tony invite a todos a sumarse a Beca Sports, que va a valer mucho más que lo digáis tú o yo, sin una lata, no tú y yo juntos. Dile que lo invita a sumarse. Vengo saying to subscribe and like Pase a Pase. If you can say that for us, because it's more interesting than hearing it off my voice. What do I have to say, friend? Is it like and subscribe to Pase a Pase? Pase a Pase. Yeah. Pase. Pase. Okay. Now? Go for it. Hey, please, everyone, thank you for listening. Please push like and subscribe to Pase Pase. Hello, Pito. Thanks a lot, Tony. Muchachos, lo que quiero conversar la próxima semana, que de hecho se lo mandé a un amigo chileno que mantenemos siempre una conversación sobre rugby, Warren Gatland, que nos dice que salió esta mañana, que el entrenador de los Chiefs y de los Lions no vuelve como entrenador de los Chiefs, después que tuvo la pésima temporada el 2000 con los Chiefs. Este año, como se fue a los Lions, tuvo Clay McLennan, tomó a los Chiefs y quedó como el entrenador jefe de los Chiefs. Creo que va a ser un tópico a conversar como respecto a la carrera de Warren Gatland, famoso entrenador neozelandés con mucho éxito en el extranjero, pero que acá no se le da mucha credibilidad como buen entrenador y los resultados no lo han acompañado. Y el hecho de que tuvo una tan mala campaña contra Sudáfrica, o básicamente perdió el Tour de los Lions contra Sudáfrica, le bajaron más los bonos acá en Nueva Zelanda, especialmente después de cómo se ha mostrado desafortunadamente Sudáfrica con muy poco aporte al ataque en su juego, que le ha hecho un desfavor al rugby en este Rugby Championship Sudáfrica como campeones del mundo, que ha presentado los partidos más fomes
para ver, y que la gente que está introduciendo el rugby ve ese tipo de deporte, en realidad va a decir, ¿para qué quiero jugar rugby? Realmente hay un desafío ahí para Sudáfrica que aporte más en el ataque y en el espectáculo en lo que queda del Rugby Championship. Fue bueno el partido que tuvieron contra los All Blacks, pero realmente no aportando al ataque, sino aportando netamente al error del contrario. Así que bueno, esperamos ver un buen partido este fin de semana. Nos dejamos. Gustavo, un abrazo, hijo. Un abrazote, te pasaron a los dos. Big hugs, Tony. Bye bye. Saludos desde Chile. Chao. Thanks a lot. Chao, chao. Bye, bye.